Ok, ahora vamos a estudiar algunos elementos de la parábola, ¿cierto? Algunos elementos. Ok, esa recta, como habíamos definido anteriormente, la recta fija, ¿cierto? Nosotros llamamos directriz, esta recta L que está por acá. Tenemos el eje focal, ¿cierto? Bueno, el foco. El eje focal es la recta, el foco ya habíamos dicho que era el punto fijo que define a la parábola, ¿cierto? Tenemos parábola, la parábola ya viene juntos con su foco y su recta directriz, ¿ok? Entonces, la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la recta directriz, esa recta nosotros lo vamos a llamar de eje focal, ¿cierto? Eje focal, ¿ok? Eje focal, este es el L' que está por acá. La cuerda o el segmento que pasa por el foco, ¿no? Que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal, ¿cierto? Y tiene sus extremos en la parábola, en este caso LR, esa cuerda es llamada de lado recto, justamente lado recto, ¿cierto? Lado recto. ¿Ok? Cualquier cuerda que une dos extremos, ¿cierto? De dos extremos y pasa de manera perpendicular, ¿cierto? Al eje directriz, al eje focal, también llamado cuerda, ¿cierto? Cualquier cuerda, no necesariamente tiene que pasar de forma perpendicular. Cualquier cuerda que una dos lados extremos, ¿no? O corte siempre al eje focal, para nosotros va a ser cuerda, ¿ok? Cualquier cuerda que pase por el foco, para nosotros se va a llamar cuerda focal, ¿cierto? Cuerda focal, ¿ok? Y también a la distancia, que es importante esto de acá, la distancia que existe entre el foco y el vértice es llamada distancia focal. Distancia focal. Que más adelante esto lo vamos a anotar por un P. Distancia focal. ¿Cierto? Distancia focal. Y listo, bueno. ¿No? Conforme vayamos haciendo nuestros ejercicios o vayamos practicando, esas nociones van a quedar un poco más claras. ¿Ok? Bueno, acá está más a detalle lo que se les estaba diciendo. Ahora sí vamos a estudiar la ecuación vectorial de la parábola. ¿No? Bueno, aquí sí es importante recordar algunas nociones, ¿cierto? Por ejemplo, lo que era rotación o la ecuación equivalente después de rotar cierto ángulo o rotar en dirección de un vector direccional, ¿cierto? Bueno, a ver, comencemos. A ver, para comenzar, dibujemos la parábola, ¿cierto? Vamos a deducir la fórmula nosotros, ¿no? Tenemos la parábola por acá, ubiquemos su foco y su recta directriz, ¿cierto? Ok, supongamos que su eje focal, ¿cierto? Su eje focal que está aquí denotado por X', ¿cierto? Aquí está, justamente el de color, bueno, es color negro, ¿no? Ok, y aquí también vamos a ubicar de forma estratégica un eje Y', que es el eje perpendicular al eje focal, ¿no? En este caso, al X', ¿cierto? Al X'. Entonces, miren, tenemos esta parábola en el plano X', Y', centrado en el 0, 0 de quién? Del X', Y', ¿cierto? Del plano X', Y'. Ok, entonces lo que nosotros queremos es describir un punto cualquiera que está en la parábola en términos de quién? De Y' y de X', ¿cierto? De Y' y de X'. Muy bien, para comenzar, nosotros tenemos el foco acá, que está de rojo, ¿cierto? Voy a hacer un poquito más grande esto. Ahí está. ¿Listo? Acá tenemos el foco. Miren, si nosotros buscamos el vector direccional, ¿no? Del eje X', ¿cierto? Vamos a anotar ese vector unitario direccional, ¿cierto? Por un U, o sea, un vector unitario en dirección del X', ¿cierto? U. Ok, acá voy a colocar así. Un U. Ok, entonces, el vectorcito BF, ¿cierto? BF es paralelo al unitario, ¿cierto? Si nosotros llamamos
a esa distancia que existe entre B y F, ¿cierto? De un P, entonces nosotros sabemos que el vectorcito BF, ¿cierto? Va a ser igual a su norma, que va a ser P, ¿cierto? Por el vector unitario. Entonces, si nosotros restamos acá, BF, ¿quién es? Punto final menos punto inicial. O sea, F menos B sería igual a P veces U, ¿cierto? A P veces U. Y eso es el primero que tenemos por acá. F menos B, P veces U. Listo. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué más tenemos? O ahora vamos a utilizar la propiedad de parábola. ¿Qué nos dice la propiedad de parábola? Que la distancia del foco al punto P es la misma que la distancia del P a la recta directriz. ¿Cierto? A la recta directriz. Ok, si nosotros en particular tomamos, en vez del punto P, tomamos el vértice, porque el vértice también es un punto de ¿quién? De la parábola, entonces debemos tener que la distancia del foco al vértice, porque el vértice también es un punto de la parábola, por la propiedad de parábola debe ser igual a la distancia del vértice, ¿a quién? A la recta directriz, ¿cierto? A la recta directriz. Pero si nosotros observamos, ¿cierto? Acá la figura, la recta directriz es perpendicular al eje focal. Entonces la distancia del B a la recta directriz va a ser justamente esto de acá, ¿cierto? Esto de acá, ¿cierto? En ese caso me va a quedar P por acá, ¿cierto? P. Listo. Entonces, ¿cierto? Entonces nosotros debemos tener que la distancia del vértice al foco, como fue P, la distancia del vértice a la recta directriz también debería ser P. Ojo, acá yo estoy hablando en términos de distancia, ¿cierto? Pero para ser más rigurosos, el P no podría ser necesariamente positivo. Bueno, en este caso normal, todo coincide con distancia, ¿cierto? Pero puede ser que la parábola esté al otro lado, ¿cierto? Ahí sí. Entonces, la diferencia de acá a acá siempre va a ser, podría ser un número negativo, ¿cierto? Bueno, pero acá, como ustedes pueden ver, la demostración dice que existe un P que está en R, ¿cierto? Y acá está hablando en términos de distancia. Entonces, nosotros estamos haciendo todas las cuentas, ¿cierto? Para la parábola que está, digamos, situada a la derecha del eje Y', ¿cierto? Ya cuando está al lado izquierdo, va a salir negativo, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? O se generaliza simplemente. Muy bien, entonces tenemos que, si de aquí del vértice a la recta directriz es P, entonces del vértice a la foco también debería ser P, una distancia P. Ok. Además, ¿cierto? Además, eh, la que tenemos por acá. Ok, si nosotros quisiéramos encontrar la ecuación de la recta directriz, ¿cierto? Bueno, nosotros necesitaríamos solamente su pendiente y un punto por donde pasa. Pero acá ya tenemos un punto por donde pasa, ¿cierto? Sería el puntito B viene juntos con la parábola, ¿cierto? Entonces el B ya está dado, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería este punto que está acá por donde pasa justamente la directriz? Sería B menos P veces el vector unitario. Aquí está. Entonces, este puntito de aquí es P veces menos el vector unitario. Entonces, la recta directriz sería ¿quién? ¿Cierto? Si nosotros utilizamos su ecuación vectorial, ¿cierto? Su ecuación vectorial sería eh, un punto por donde pasa, ¿cierto? Un punto por donde pasa, que es B menos P por U, ¿cierto? Más un parámetro, que nosotros estamos colocando acá Y', por un vector direccional. Pero si para acá va U, entonces un vector direccional para L, para la recta directriz sería ¿quién? U ortogonal, ¿no? Acá está. Entonces la L sería B menos P por U más un parámetro que lo estamos colocando Y' por U ortogonal, ¿cierto? Por U ortogonal. ¿Ok? Listo. Por U ortogonal. Muy bien. Ahora, nosotros queremos describir el punto P, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a nuestro gráfico, el punto P lo puedo escribir de la siguiente manera, ¿cierto? Bueno, el punto P lo puedo ver como ¿quién? El vértice, ¿cierto? Sí, claro, si tú ves todo eso como vectores, ¿no? Vértice, así tal y cual hicimos en transformación de coordenadas, ¿no? Vértice más x' por u más
y' por u ortogonal. Aquí está, ¿no? Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Cualquier punto que está por acá en términos de x', y', me sale así, ¿no? El punto inicial, que en este caso el nuevo origen, que era, en este caso es el vértice, más x' por u, más y' por u ortogonal, ¿cierto? Listo, y acá lo tenemos. Ok, nosotros sabemos que la distancia del vértice al L, a la recta directriz, es la misma que la distancia de L al punto P. Pero la distancia de L al punto P, como dijimos, era igual a la distancia de P al foco, ¿cierto? Pero la distancia de P al foco, ¿quién sería? ¿Cierto? La distancia de P al foco sería igual a la norma del vectorcito PF, ¿cierto? O FP, ¿cierto? FP, la norma, o el módulo, ¿cierto? De PF, ¿cierto? De PF. Pero ese módulo, bueno, es la norma de quién? De F, bueno, punto final, P menos F, ¿cierto? Pero P, ¿quién es? P, lo tenemos por acá. P es vértice más x' por u más y' por u ortogonal. Si tú reemplazas, ¿cierto? Si tú reemplazas, ¿qué te quedaría? ¿Cierto? En realidad aquí es P. ¿Qué me pasa si reemplazo? Me quedaría así, ¿no? P es B más x' por u más y' por u ortogonal, ¿cierto? Menos F. ¿Quién es F? F es este puntito de acá. Pero ese F yo lo puedo ver como ¿quién? B más x' por más P por 1. A ver. Sí. Más P por 1. Exactamente. Sería entonces x', ¿cierto? Aunque nosotros podemos ver esto así. Solamente en vectores. Miren, acá está el punto P, que yo lo puedo ver como un vector, ¿cierto? Menos F, acá está F. Menos F, ¿no? Sí. Menos F. Sería, la norma de eso sería exactamente este de acá, ¿cierto? Esto de acá. Esto que está como medio naranjadito, me parece. Sería la norma de este de acá. Pero eso de acá es la misma distancia que de aquí para acá. De P para L. Pero la distancia de P para L, ¿quién sería? Sería x', sería esta distancia de acá, esto de aquí, más esto de acá. ¿Quién es esto de acá? P. ¿Cierto? De acá para acá hay P. Y de acá para acá hay x'. ¿Cierto? Repito, esta distancia de acá es la misma que la de acá. ¿Cierto? Por la propiedad de parábola. Pero esta distancia de acá, si nosotros proyectamos al eje x', nos quedaría P, que era la distancia del vértice a la directriz, que nosotros habíamos encontrado justamente aquí, ¿cierto? Más la distancia de acá a acá, pero es la misma que esta distancia que está aquí. ¿Quién es eso? X', ¿no? X'. Entonces me quedaría justamente P más X', ¿cierto? P más X'. Entonces la distancia de P a L es P más X', ¿cierto? Además, P menos F, si nosotros empezamos a restar, ¿qué nos quedaría? El P, ¿no? Lo tenemos por acá, lo copiamos simplemente, y el F también lo tenemos por acá, ¿cierto? El foco yo lo puedo ver como ¿quién? Como B más P por U. Aquí está, B más P por U. ¿Listo? Si nosotros restamos acá, miren, el B con el B se va, ¿cierto? Y nada más. Y luego factorizo el U, el vector unitario, y me quedaría X menos P, más Y por U ortogonal, ¿cierto? Y por U ortogonal. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cierto? Como este es igual a P menos F, y acá yo también ya tengo P menos F, entonces estos dos de acá deberían ser iguales. O sea, la norma de P más X', ¿cierto? Debería ser igual a ¿quién? A esto de acá, porque ambos son P menos F, ¿cierto? Entonces tengo esta igualdad de acá, ¿cierto? Esta igualdad de acá. Pero yo puedo saber quién es esto de acá, ¿cierto? ¿Quién es la norma de x' menos p por u
más y' por u ortogonal, ¿cierto? Y eso me queda exactamente la raíz cuadrada de ¿quién? De x' menos p al cuadrado más y' al cuadrado. ¿Eso por qué? Porque si nosotros tenemos, ¿cierto? La norma de a por u, ¿cierto? Más b por u ortogonal, esto tiene que quedarme igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, en este caso, el a es x' menos p y el b, ¿cierto? Sería exactamente y'. Profesor, ¿por qué es esto? Bueno, recuerden que la norma, ¿cierto? De a por u más b por u ortogonal, ¿cierto? No es nada más ni nada menos que la raíz cuadrada del producto, ¿cierto? De a por u más b por u ortogonal, ¿cierto? Por a por u, ¿cierto? Más b por u ortogonal, ¿cierto? Recuerdan que la norma, ¿cierto? La norma de un vector u, ¿cierto? Era igual a ¿quién? O la norma de u al cuadrado era la norma de el producto de u por u. Eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Entonces la norma de u es la raíz cuadrada de ese producto. Sino que en este caso todo el vector sería ¿quién? Esta suma de acá. ¿Cierto? Entonces ya tenemos eso de ahí. Ok. Ok. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos lo siguiente. ¿Cierto? Cuando tú realizas el producto me queda a por u, ¿cierto? ¿Qué me queda eso? A cuadrado, ¿cierto? Bueno, la raíz cuadrada sigue normal. Me quedaría a al cuadrado por u, pero u por u es la norma de u al cuadrado. Pero la norma de u es 1 porque el u es unitario, entonces simplemente me quedaría a al cuadrado, ¿cierto? Y acá nuevamente me quedaría a por u, por b por u ortogonal, entonces u por u ortogonal se cancelan, sale 0, entonces se va. Luego me quedaría b por u ortogonal por a por u, me quedaría u por u ortogonal, también se hace 0. Y finalmente me quedaría b por u ortogonal por u ortogonal. Pero u ortogonal también es un vector unitario. El producto me queda la norma del vector unitario u ortogonal al cuadrado, que eso es 1, ¿cierto? Entonces me quedaría b al cuadrado en realidad acá, ¿no? B al cuadrado. Entonces me quedan la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los coeficientes, ¿cierto? Entonces ahí ya está. Simplemente una propiedad de que habíamos estudiado en vectores, ¿cierto? Entonces, al final de cuentas, ¿qué me quedó? Que la norma de x' más p es la raíz cuadrada de ¿quién? De x' menos p al cuadrado más y' al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. Pero, profesor, acá usted dice norma. Bueno, en realidad, si ustedes se van acá, x' ya es un número, ¿no? Y el p también es un número. ¿Ok? Entonces acá en realidad debió ser P menos F, P menos F en realidad aquí es en valor absoluto, en valor absoluto, en valor absoluto. Pero para que se vea el valor absoluto le vas al cuadrado ambos y me quedaría, ¿cierto? X' más P al cuadrado igual a X' menos P al cuadrado más Y' al cuadrado, ¿cierto? Miren, acá me queda x' al cuadrado, acá también tengo x' al cuadrado. P al cuadrado, acá voy a tener también P al cuadrado, ¿cierto? P al cuadrado. Entonces, esos P al cuadrado con P al cuadrado se van, x' al cuadrado con x' al cuadrado se van. Lo único que no se va acá es el 2px', y acá me quedaría también menos 2px', esto pasa al otro lado, ¿cierto? Más y' al cuadrado, esto pasa al otro lado como 4px' igual a y' al cuadrado, ¿cierto? Y' al cuadrado. O x' igual a y' al cuadrado sobre 4p, ¿cierto? Sobre 4p. Esa sería la ecuación de una parábola, ¿cierto? En el plano x' y y', ¿cierto? En el plano x' y y' tendríamos la ecuación de la parábola de esta manera, ¿cierto? De esta manera. Claro, ¿cierto? El y', como estamos viendo, tiene que ser la variable que se encuentra en el eje perpendicular al eje focal, ¿cierto? Al eje focal. Entonces, si el eje focal está en el x', el que lleva el cuadrado, ¿quién es? El perpendicular a ese eje, ¿cierto?
En ese caso, y' al cuadrado. ¿Cuál es la ecuación vectorial de la parábola? Bueno, nosotros sabíamos que el punto P lo pudimos haber descrito como x' u, bueno, el vértice más x' u más y' por u ortogonal, tal cual nosotros habíamos hecho la clase pasada con transformación de coordenadas, rotación en todo caso, rotación en relación al punto B, ¿cierto? Muy bien, entonces si nosotros reemplazamos el valor de x', ¿cierto? El valor de x' es y' al cuadrado sobre 4p, tendríamos que p es igual al vértice más y' al cuadrado sobre 4p por u más y' por u ortogonal, ¿cierto? Claro, cuando yo les pida la ecuación vectorial de una parábola, ustedes tienen que dar esto de acá y además tienen que dejar explícito quién es el vector unitario, ¿cierto? ¿Quién es el vector unitario? ¿Cierto? ¿Quién es el vector unitario? Y además, bueno, si se les pide también el foco, ¿no? El foco. Ok. Y tenemos algunas parábolas especiales, digamos, con algunos valores así bien puntuales. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la ecuación ordinaria de la parábola con eje focal paralelo al eje X con vértice en el punto H, K. ¿Cierto? ¿Cómo nos quedaría esa parábola? Bueno, en realidad tendríamos dos parábolas, ¿no? Una que digamos, se dirigiría, ¿cierto?, hacia el lado derecho, o se abre hacia el lado derecho, y otra que se abre hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Muy bien. Miren, si nosotros vamos a tener que su eje focal es paralelo al eje X, ¿cierto? Entonces, miren, acá el vector unitario que hemos encontrado tendría que ser, ¿quién? Tiene que ser el vector unitario, ¿cierto? Que se va en la dirección a donde se abre la parábola, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a ser nuestro unitario en este caso de acá? Bueno, como se abre hacia el lado derecho, yo puedo tomar el unitario. Como tiene que ser paralelo al eje X, tengo que tomar el punto 1,0, el vector 1,0, ¿cierto? El unitario igual a 1,0. U igual a 1,0, ¿cierto? Porque se abre hacia el lado derecho. Yo quiero que se vaya en esa dirección. Ok, ¿cierto? Hacia el 1,0, exactamente. Ahora, si tú quieres encontrar la ecuación vectorial, ¿cierto? Simplemente te vas aquí y reemplazas el P, el B es H, K, ¿cierto? Entonces P menos B me quedaría X menos H, Y menos K, ¿cierto? Igual a Y' al cuadrado, ¿no? 4P sobre 4P por el vector unitario que es 1,0, ¿cierto? Más Y' por el ortogonal de 1,0. El ortogonal de 1,0, bueno, el 0 pasa adelante con signo cambiado, pero menos 0 es 0 y el otro pasa al segundo lado que es 1. Entonces me quedaría más y' por 0,1. Si lo colocamos en términos de coordenadas tendríamos esto de acá. Y' al cuadrado sobre 4p en la primera, ¿no?, coordenada, en la segunda me quedaría y'. ¿Cierto? Entonces deberíamos igualar esto de acá con esto de acá. Entonces, x menos h debería ser igual a ¿quién? A y' al cuadrado sobre 4p, ¿cierto? X menos h debería ser igual a y' al cuadrado sobre 4p y y menos k debe ser igual a la ordenada de acá. ¿Quién es y'? Entonces, x menos h igual a y' al cuadrado sobre 4p y y menos k igual a y', ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué tendríamos? X menos h, en vez de colocar y', ¿cierto? Colocamos y menos k, ¿cierto? Acá está, y menos k sobre 4p, y menos k tiene que ir elevado al cuadrado. Entonces, al final de cuentas, ¿qué nos quedó? La ecuación nos quedó y menos k al cuadrado igual a 4 veces p por x menos h, ¿cierto? Por x menos h. Ok, por x menos h. Ok, miren, si nosotros nos vamos, ¿cierto? Ese es con el vector unitario igual a 1,0. Profesor, pero nosotros pudimos también haber tomado el vector unitario al otro lado también, ¿cierto? Sino que y el P, como queda, digamos, el foco, claro, el vector unitario se va hacia el otro lado, ¿cierto? Como el foco queda al otro lado de la punta del vector unitario, ahí el P tiene que ser sí o sí negativo, ¿cierto? Esas son cositas que nos vamos a ir dando cuenta conforme hagamos nuestros ejercicios. Entonces, miren, ahí tendríamos, ¿no?, y menos k al cuadrado igual a 4p veces
x menos h, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a tener dos parábolas dependiendo del parámetro P, dependiendo en realidad del signo del parámetro P. Si el P fuese positivo, ¿cierto? Si el P fuese positivo, nos va a quedar esta parábola de acá. Una parábola que se abre hacia el lado derecho, ¿cierto? Si el P es negativo, nos queda una parábola que se abre hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, ¿por qué hacia el lado derecho y por qué hacia el lado izquierdo? Recuerden que el foco es igual al vértice más P, ¿cierto? Más P por el vector unitario. Si el P es positivo, ¿cierto? Entonces acá me quedaría al lado derecho, ¿cierto? Si el P es positivo, porque recuerden que el U es 1,0, entonces tú estarías que le sumas el vector P, 0. Entonces, si el P es positivo, el foco me queda a este lado de acá. Y recuerden que la parábola siempre se va a abrir hacia el lado del foco y nunca intersecta su directriz, ¿ok? Ahora, si el P fuese negativo, el foco me quedaría igual a vértice más P por U, lo mismo, pero, ¿cierto? Pero si el foco está al otro lado, ¿cierto? Si el P fuese negativo, perdón, si el P fuese negativo, entonces estaría restando a la abscisa de B, ¿cierto? Si yo resto, entonces me quedaría hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Ahí ya tenemos las ubicaciones del vértice, el vértice siempre va a ser H, K. La recta directriz, bueno, como es una recta vertical, ¿cierto? Simplemente colocar X igual al punto de intersección, ¿no? Con el eje X, que en este caso va a ser H menos P, ¿cierto? Porque la distancia del foco al B es P y también la distancia de P a la recta directriz es P también, ¿cierto? Entonces me quedaría H menos P, ¿cierto? H menos P. ¿Ok? Muy bien. Y el foco me quedaría justamente ese de acá, ¿no? H más P, porque estoy sumando una distancia P, coma K, ¿cierto? Coma K. Y acá en este lado me quedaría justamente el P negativo, ¿cierto? Entonces el vértice nuevamente H menos K, la recta directriz, ¿cierto? Sería H menos P, recuerden que P negativo para que me quede al lado derecho tengo que restarle, ¿cierto? Y el foco lo mismo, ¿no? H más P, coma K, ¿cierto? Coma K. Acá tenemos un ejemplo. Nos dice, haya la ecuación de la parábola con recta directriz x igual a 1 y el foco en menos 3,2. O sea, ya la ecuación de la parábola de directriz x igual a 1, bueno, vamos a hacerlo en otra hoja, ¿no? Para que ustedes lo lean, está más ordenado, pero nosotros vamos a hacerlo a nuestra manera. Añadir página, ok. Ok, miren, nos dice, ¿cierto? Allá la ecuación de la parábola con recta directriz en x igual a 1 y foco en menos 3,2. Ok, vamos a hacer nuestra propia gráfica por acá. Sí, sí, acá. Nos dicen con directriz en x igual a 1. Vamos a ubicar x igual a 1, más o menos por acá. Y en menos 3,2, ¿no? Más o menos por acá. Y en menos 3,2 dice que tenemos justamente el foco, ¿no? En menos 3,2. Si nosotros nos vamos por acá, bueno, este es 1, 1, 2, 3. En menos 3,2, en realidad debe ser más pegado esto por acá. Ahí. En menos 3,2 vamos acá. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces por acá menos 3, por acá 2. Entonces el foco, un poquito más por acá, ¿no? El foco más o menos por acá. 3,2. Y esta es la recta directriz, ¿cierto? La recta directriz y este es el foco F, ¿cierto? El foco F. Recuerden que la parábola siempre tiene que abrirse, ¿cierto? Al lado opuesto de su recta directriz, porque si se abre para acá, intersectaría la recta directriz. Tiene que abrirse hacia el otro lado, ¿cierto? Hacia el otro lado. Además, nosotros hemos visto, ¿cierto? Que si nosotros trazamos una recta, ¿cierto? O un segmento que une a P y a L, que digamos siempre sería lo más, por donde se debería comenzar, ¿no? Entonces el vértice, ¿cierto? El vértice queda justamente en el centro, ¿cierto?
Miren, si nosotros nos vamos acá, justamente acá, ¿cierto? Bueno, vamos a borrar eso de acá, miren. Podemos hacer una observación del gráfico, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que la distancia del foco al P al F es P. Y del vértice del vértice a la recta directriz también es P. Entonces el vértice se ubica en medio, ¿cierto? Del segmento justamente que une el foco con el punto de intersección por donde pasa la recta directriz, ¿no? Intersectando al eje X'. Siempre está en el centro, ¿no? Ok. Entonces vamos a aprovechar ese de acá. Listo. Entonces la parábola pasa por ese punto, ¿cierto? Y se abre hacia el lado de acá. Bueno, como se abre, vamos a graficarlo así. Más o menos así. No, sí es muy circular al final de cuentas. Más o menos ahí. Sí, más o menos. Ok. Ahí tendríamos nuestra parábola, ¿cierto? Nuestra parábola. Ok, a nosotros nos piden encontrar, recuerden que la recta directriz era x igual a 1, tenemos el foco igual a menos 3,2, entonces debemos encontrar la ecuación de de la parábola. Bueno, nosotros ya sabíamos justamente acá que la ecuación de la parábola que nos encuentra a este lado de acá, ¿cierto? O a cualquier lado, hacia la derecha o se abre hacia la izquierda, la ecuación siempre es y menos k, ¿no? Igual a 4p por x menos h, ¿cierto? Y menos k, ¿cierto? Al cuadrado igual a 4 veces p x menos h, ¿cierto? Pero el vértice está justamente en el centro. Si yo tengo acá menos 3 y acá tengo 1, ¿cierto? ¿Cuánto es la distancia entre 3 y 1? ¿Cierto? Hay 4, ¿cierto? Entonces, de acá para acá debería haber 2. Entonces aquí caería menos 2, menos 1. Justamente en menos 1, ¿cierto? Menos 1. Entonces, y acá justamente es 2, ¿no? Nosotros ya sabemos. Entonces el h, el h, k es igual al vértice, este de acá. Vértice es igual a menos 1,2, ¿cierto? Menos 1,2. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Nos faltaría el P, pero, ¿cierto? Si se abre hacia la izquierda, el P tiene que ser negativo, y si se abre hacia la derecha, el P tiene que ser positivo, ¿cierto? Pero el P, ¿cierto? El P tiene que ver con la distancia del foco al vértice. Si está al lado izquierdo, la distancia del vértice al foco tiene que ser igual al valor absoluto de P, ¿cierto? De B al K también valor absoluto de P, ¿cierto? Entonces el P tiene que ser ¿cuánto? Ese de acá, menos 2, ¿cierto? Menos 2. Menos 2. En otras palabras también pueden hacerlo así, ¿no? La distancia, ¿cierto? F menos B, ¿cierto? La norma de F menos B tiene que ser igual al valor absoluto de P. Bueno, P es igual a menos 2, por lo tanto me quedaría así, ¿no? Y menos K al cuadrado igual a, ¿cierto? Igual a menos, bueno, el P vale menos 2, ¿cierto? Me quedaría menos 8 por X. Bueno, el K ya nosotros lo tenemos, ¿no? El K es 2, entonces ya me quedaría Y menos 2, 8X menos H, pero H vale menos 1, entonces menos 1 me quedaría 1, ¿cierto? Entonces me quedaría Y igual a menos 8X más 1. Y menos 2 al cuadrado igual a menos 8 por X más 1, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta, si esto se va hacia el lado derecho, el P es positivo, ¿cierto? Y si se va al lado izquierdo, el P es negativo. Además, ¿cierto? Acá nosotros dijimos que la distancia del vértice al foco siempre era P. Claro, porque si está a la derecha de la recta directriz, el P siempre es positivo y coincide con la distancia. Pero si está al lado izquierdo, ¿cierto? La distancia es el valor absoluto de P. El valor absoluto de P, ¿cierto? Porque el P me quedaría negativo en ese caso. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. También tenemos las ecuaciones cuyo eje focal es paralelo al eje Y, ¿cierto? Al eje Y. Bueno, ahí lo único que debemos tener en cuenta es que el vector unitario tiene que quedar ¿dónde? ¿En dirección de quién? Del eje Y. Pero el vector unitario en dirección del eje Y es el vector 0,1, ¿cierto? El vector 0,1. Entonces el unitario para nosotros va a ser el 0,1, ¿cierto? El, el vértice, vamos a colocarle h, k,
¿cierto? Y acá empezamos a hacer las cuentas tal cual hicimos aquí. Exactamente, ¿cierto? Muy bien. Si nosotros hacemos las cuentas, P menos B, ¿qué nos quedaría? X menos H igual a, coma, Y menos K. Igual a quién? Igual a, nosotros nos vamos acá, ¿no? A la ecuación vectorial. Y' al cuadrado sobre 4P por unitario más Y' por el U ortogonal. ¿Cierto? Y eso es lo que se escribe, ¿no? Y', bueno, Y' al cuadrado sobre 4P por unitario, que es 0,1, más Y' por el U ortogonal. Bueno, U ortogonal de eso es menos 1,0, ¿cierto? Menos 1,0. Sumamos esto de acá y nos quedaría Y', bueno, en realidad debió haberme quedado menos Y', ¿no? Porque acá me queda Y' por menos 1, ¿cierto? Entonces acá es menos Y'. Menos Y', ¿ok? Coma, Y' al cuadrado sobre 4P, exactamente como está aquí, ¿cierto? Igualamos esto con esto, me quedaría X menos H igual a menos Y', menos Y', ¿cierto? Y Y menos K me quedaría exactamente Y' al cuadrado sobre 4P. Pero Y' nosotros lo tenemos acá, ¿no? Si nosotros multiplicamos por menos 1, me queda Y' igual a menos X menos H, ¿cierto? Menos X menos H. Ok, reemplazamos el Y' me quedó así, ¿cierto? Y finalmente tenemos esta ecuación de acá. Y menos K, bueno, el 4P lo vamos a pasar al otro lado, me quedaría 4P por Y menos K igual a X menos H al cuadrado. Ahora, dependiendo del P, dependiendo del signo de P, vamos a tener una parábola que se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, ¿cierto? Si el P es positivo, vamos a tener una parábola que se abre hacia arriba, ¿cierto? Y si el P es negativo, vamos a tener una parábola que se abre hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo, ¿ok? Muy bien. Claro, si el P es positivo nuevamente, ¿no? Si el P es positivo, ¿cierto? Encontramos el vértice, el foco, ¿cierto? El foco, recuerden que era igual a P por el vértice más P, ¿cierto? El vértice más P por el vector unitario, que es 0,1 en este caso. Entonces, si el P es positivo, entonces cuando le sumo P por 0,1 me va a quedar un punto hacia arriba, ¿cierto? Entonces el foco se queda hacia arriba. Ahora, si el P es el negativo, entonces el foco queda hacia abajo. ¿Por qué? Porque al vértice estaría, a la ordenada del vértice estaría restando un número, entonces se quedaría más abajo, ¿cierto? Quedaría más abajo ese punto. Por lo tanto, la parábola tiene que abrirse hacia su foco y ese también tiene que abrirse hacia su foco. Si el foco está arriba, entonces la parábola tiene que abrirse hacia arriba. Si el foco está más abajo del vértice, obviamente tiene que abrirse hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. Entonces acá también tenemos las ecuaciones de su vértice. Bueno, la de vértice, como acá, bueno, la fórmula para su vértice. La directriz, bueno, como tengo que bajar para abajo P unidades, o P, una distancia P, entonces me quedaría vértice, bueno, sí, exactamente. Tenía que ser Y igual a quién? A la abscisa por donde pasa esa recta horizontal, ¿cierto? ¿Quién sería? K menos P, ¿cierto? En cambio arriba, si se va hacia arriba, ¿cierto? Me quedaría también, ¿no? K menos P. Tengo que sumar arriba, ¿no? Menos P. Ok. Directriz K menos P. Entonces acá está errado. Ah, no, está bien. K menos P. Ok. ¿Dónde está? Acá. El foco nos quedaría ordenada H, abscisa, bueno, como se ve para arriba, es K más P. Acá también el foco H, K más P. ¿Cierto? Recuerden que la distancia entre el vértice y el foco siempre es valor absoluto de P. ¿Cierto? Siempre es valor absoluto de P. ¿Cierto? Por ejemplo, acá el P me hubiera quedado positivo si hubiera considerado el unitario, ¿cierto? ¿Quién? El vector 0, menos 1, ¿cierto? Miren, si nosotros sumamos, si nosotros sumamos vértice más P veces el vector unitario, aquí me va a quedar así, ¿cierto? Ese sería eh, el vértice más P veces U. Sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, aquí. Acá también vamos a tener vértice. No, ahí está.
vértice, ¿cierto? Más P veces U, ¿cierto? Más veces P veces U. Miren, si el vértice, ¿cierto? Si el P fuese positivo, acá justamente acá, si el P fuese positivo, miren, no hay ningún problema, tiene la misma dirección del P. Entonces, miren, si nosotros hacemos esa observación, diríamos, si F menos B, o sea, el vector BF, mejor dicho, el vector BF, tiene el mismo sentido, tiene el mismo, mejor a modo de observación abajo, ¿no? Aquí, tal vez acá, porque eso sirve para todo, ¿no? A modo de observación, ¿cierto? Si por acá tenemos nosotros el vértice y por acá tenemos el foco, ¿cierto? El foco, entonces acá tenemos nosotros el vector BF, ¿cierto? BF. Si, si el vectorcito BF, ¿cierto? Si el vector BF tiene el mismo sentido del vector unitario, entonces, ¿cierto? P es positivo, ¿cierto? P es positivo. Ahora, si BF tiene sentido, sentido contrario al vector unitario o a U, entonces P es negativo, ¿cierto? P es negativo. Eso lo voy a colocar abajo, ahí. No, entonces, miren, si el vector BF es este y el vector unitario fue esto de acá, si ya tienen el mismo sentido, entonces el P es positivo. Ahora, si el BF, ¿cierto? Si el BF está así, ¿cierto? El BF está así, por acá B, acá F, y el vector unitario es así, ¿cierto? Supongamos que este es el vector unitario, ahí sí, el P tiene que ser negativo. O de repente, ¿cierto? Tenemos por acá el B y por acá el F, ¿cierto? Entonces BF me quedaría así y supongamos que el vector unitario está hacia arriba, ¿cierto? Entonces ahí también el P es negativo. O sea, cuando tienen, digamos, la flechita, ¿cierto? Indica sentidos contrarios de ambos, ¿no? Acá las flechitas ambas indican a la misma dirección. Entonces, miren, ¿no? Esa es una buena observación para tener en cuenta para saber si P es positivo o negativo. Por ejemplo, ¿no? Aquí el vector unitario, ¿quién fue? El vector 0,1, ¿cierto? 0,1. Miren, y el BF tiene la flechita hacia arriba y el 0,1 tiene la flechita hacia arriba. Nos ubicamos ¿dónde? En el primer caso, ¿cierto? Ambos están, ¿no? Teniendo el mismo sentido. Entonces el P es positivo. Y acá, miren, el vectorcito unitario siempre fue el vector 0,1 y es hacia arriba, ¿cierto? Y miren, la flechita está indicando hacia el lado opuesto del U. Por lo tanto, el P es negativo, ¿cierto? Es una buena forma de identificar el punto P, ¿ok? Identificar el punto P. Bueno, el signo más que todo, ¿no? Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Dice, hallar la ecuación de la parábola de directriz y igual a 2 y foco igual a 2,4, ¿cierto? Vamos a hacerlo nosotros mismos. Ok. Me dice y igual a 2 es la directriz y el foco es 2,4. 2,4. Muy bien. Si nosotros hacemos nuestro eje X, Y por acá, ¿cierto? Nos dice que el foco nos queda en el punto 2,4 y la recta directriz en y igual a 2. Y igual a 2. Y igual a 2. Recta directriz y igual a 2. Copiar, pegar. Pegar. ¿Listo? Eso va a ser nuestra recta directriz. Y además, y igual a 2. Y el foco nos dice que nos queda en el punto 2,4. 2,4. Entonces vamos a hacer un poquito más abajo. Listo.
Bueno, para identificar bien a la recta directriz, vamos a hacerlo de ese color. O sea, de más fino y esto también. Listo. Esto es y igual a 2, que es la recta directriz. Y en el punto 2,4 nos dice que está el foco. Y igual a 2, ¿no? Entonces más o menos por acá. 2,4. Entonces acá. Geométricamente casi todos salen en parábola. Entonces ese sería el foco, dice, ¿no? Foco vértice, me han dicho. Foco, 2,4. Listo. El foco es en el punto 2,4. Ok. Muy bien. Ahora entonces nosotros sabemos que la parábola tiene que abrirse hacia arriba, ¿cierto? Porque su directriz está donde? Abajo del foco, ¿cierto? Listo. Esa es la recta directriz, ¿cierto? Vamos a graficar nuestra parábola, más o menos, bueno, voy a hacerlo con este corrector. Y este puntito está que me incomoda. Este puntito voy a colocarlo más o menos por acá. Listo. Entonces la parábola más o menos tiene que abrirse así, ¿cierto? Así. Ok. Ahora, ¿cómo encuentro la ecuación? Nosotros sabemos que la ecuación de esta parábola, cuando tiene, ¿cierto? O cuando tiene el eje focal paralelo al eje Y, porque el eje focal, recuerden que es la recta eh, perpendicular al eje, a la recta directriz, ¿no? Si es perpendicular a la recta directriz, que es horizontal, tiene que ser vertical el eje focal, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema. Eh, ok, vamos a dibujar el eje focal pasando por ahí, ¿cierto? Listo. Pero vamos a hacerlo de otro color verde. Ok, eje focal, este es el eje focal, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros acabamos de ver que esto sería así, x menos h al cuadrado igual a 4 veces p por y menos k, ¿cierto? Por y menos k. Nosotros lo único que nos faltaría ahí saber es quién es el h, quién es el 4p por y menos k. ¿Quién es el k y quién es el p? ¿No? Nosotros estamos utilizando esto de acá. ¿Dónde está? Eso de acá, x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, ¿cierto? Bueno, nosotros podemos ver que, ¿cierto? Ah, perdón, acá era el foco, no, yo puse el vértice acá. Ahí tiene que ser. El vértice, recuerden que queda justamente en el centro de quién, entre el foco y la recta directriz, ¿cierto? Y la recta directriz. Pero bueno, ¿este punto quién es? Es el punto, este puntito de acá es 2, abscisa 2, ¿cierto? El foco es el 2,4, aquí está el 2, perdón, el 4, ¿cierto? Acá está el 4, ¿cierto? Aquí está el 2. ¿Quién estaría en el centro acá? El 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué ordenada le corresponde acá? 3. Entonces, el vértice es igual a 2, que es este de acá, coma 3, ¿cierto? El vértice es igual a 2,3. Entonces, el h tiene que ser igual a 2 y el k igual a 3, ¿cierto? Lo único que nos faltaría es el p. Profesor, ¿quién es el p? Bueno, como nosotros estamos tomando el vector direccional, el 0,1 que está hacia arriba, y si yo ubico la flechita saliendo del vértice hacia el foco y veo que me queda, ¿cierto? La misma dirección, ¿cierto? Entonces el P va a ser positivo, ¿cierto? Además, porque nosotros ya habíamos visto que cuando se abre hacia arriba el P es positivo, ¿cierto? Muy bien. Al final de cuentas, ¿qué tenemos? El P es positivo y el P va a ser ¿quién? Esta distancia de acá, ¿cierto? Del foco al vértice. ¿Cuánto es esa distancia? P igual a 1. Al final de cuentas, ¿qué me queda? X menos h es 2, ¿cierto? Al cuadrado igual a 4 veces P, pero P es 1, ¿cierto? Por Y menos K es 3. Y ahí me queda, ¿no? Solamente de una manera geométrica. X menos 2 al cuadrado igual a 4y menos 3, ¿cierto? Sin entrar en tanto detalle. Geométricamente los ejercicios de parábola, bueno, en general de cónica sale rápidamente. Sale muy, muy rápido. ¿Ok? Ok. Bueno, ecuación canónica de la parábola. La ecuación canónica va a ocurrir cuando el vértice es justamente el 0,0. ¿Ok? Va a ser justamente cuando el vértice es
0,0. Y vamos a tener cuatro casos, ¿cierto? La ecuación canónica de la parábola es aquella parábola, o la ecuación de aquella parábola cuyo vértice es el 0,0, ¿cierto? Y su eje o su directriz es paralelo al eje Y o al eje X. Primer caso, parábolas con, ¿cierto? Con vértice en 0,0 y recta directriz, ¿cierto? Paralelo al eje Y. Bueno, lo único que debemos saber, lo único que debemos reemplazar aquí es todo lo que se ha hecho acá, justamente acá, no, aquí, pero ¿con quién? Con h igual a 0 y con k igual a 0, ¿cierto? Si tú reemplazas, por ejemplo, h igual a 0, aquí me queda x igual a menos p, el foco me quedaría p, 0, ¿cierto? P, 0, acá, ¿cierto? Miren, entonces tengo el vértice, tengo el foco, ¿puedo encontrar el foco? Sí, como está a la derecha, ¿cierto? El p es positivo, entonces acá me queda ¿quién? Me quedaría el foco p, P, 0, ¿cierto? Hacia la derecha P. Y hacia la izquierda también tengo P, o menos P en todo caso, ¿no? Menos P, entonces la recta directriz pasa por ¿dónde? Vértice, bueno, es 0. Acá pasa justamente por ¿dónde? Por menos P. Entonces la recta directriz sería igual a ¿quién? X igual a menos P, ¿cierto? La recta X igual a menos P. Y acá lo mismo también, ¿no? X igual a menos P. Acá lo mismo. Tenemos el vértice en 0,0, ¿cierto? El foco, bueno, el P en este caso es negativo, no hay ningún problema. El foco me voy hacia la izquierda, como el P es negativo va hacia la izquierda obviamente, me queda P, 0. Y la recta directriz, no, queda hacia el lado derecho. Para que me quede al lado derecho tengo que restarle menos P. Es exactamente lo que se ha visto acá, pero con H igual a 0 y con K igual a 0 también. Justamente acá, ¿no? Acá me queda h es 0, me queda x igual a menos p, y el foco me quedaría p, 0, ¿cierto? P, 0. Entonces básicamente repetir lo mismo, pero reemplazando el valor de h, k, igual a 0, ¿cierto? Igual lo mismo acá, ¿cierto? Lo mismo aquí. Ok. ¿Y la ecuación general de la parábola? Bueno, la ecuación general de la parábola solamente nos estamos refiriendo a las parábolas que tienen o eje focal paralelo al eje Y o eje focal paralelo al eje X, ¿cierto? Bueno, para la ecuación general de la parábola tienes que darlo de esta manera, como una ecuación, ¿cierto? Donde aparezca el término de y al cuadrado o del x al cuadrado, más los términos lineales y la constante, ¿cierto? Libre. Igual a 0. Es tal cual nosotros hacemos la ecuación general de la recta, ¿cierto? De un lado todos los términos desarrollados y al otro lado el 0. Acá lo mismo, ¿cierto? Bueno, aquí lo único que haces es elevas al cuadrado, organizas todos los puntos, ¿cierto? Y me quedaría de esta manera. Claro, ahí el A va a depender del P y del K y del H, obviamente, el B también y el C también, ¿cierto? Pero esos son poco usados, simplemente por cultura general, ¿ok? Muy bien. Acá tenemos un problema de aplicación. Ah, las cónicas fueron muy estudiadas, digamos, antes del cálculo. Básicamente históricamente fue un precálculo, digamos, ¿cierto? Históricamente fue un precálculo y, digamos, los primeros problemas con los cuales se intentaron desarrollar usando cónicas fue el problema de describir el movimiento de cuerpos celestes, ¿cierto? Cuando me refiero al movimiento de cuerpos celestes, me estoy refiriendo a movimiento, bueno, a describir las trayectorias de cometas, de planetas en torno de un sol, de asteroides, ¿cierto? De asteroides, de cometas, órbitas eh, órbitas de cualquier cuerpo celeste que gira en torno de otro cuerpo celeste con una mayor gravedad, ¿no? Y se descubrió justamente que la órbita, ¿cierto? De cualquier cuerpo con una masa arbitrariamente pequeña que se aproximaba cerca de un cuerpo celeste con una masa grande, ¿cierto? En comparación con la masa del primer objeto, se descubrió que la órbita que seguiría ese cuerpo celeste pequeño debería corresponder a una de las cónicas. O podría ser una,
una parábola, ¿cierto? Justamente como lo que estamos viendo hoy. Puede ser una elipse, ¿cierto? Justamente como las órbitas de la Tierra alrededor del Sol, ¿cierto? La órbita de la Tierra alrededor del Sol es básicamente una elipse, o sea, se puede escribir por una elipse. Claro, tiene sus pequeñas perturbaciones, ¿no? Pero no podemos aproximar por una elipse. O sea, ¿por qué digo perturbaciones? Porque, bueno, antes de entrar acá, tal vez voy a añadir una página. A ver. O sea, ¿no? La órbita de la Tierra alrededor del Sol puede ser una elipse. Tranquilamente nosotros lo podemos tomar como una elipse, ¿cierto? Donde el Sol va a ser justamente uno de sus focos, ¿cierto? Y por acá está el planeta Tierra. Pero sin embargo, claro, si solamente existiera la Tierra y el Sol, sería perfectamente una elipse. Si nuestro sistema solar estaría conformado solamente por la Tierra y el Sol, la órbita de la Tierra alrededor del Sol sería exactamente una elipse, ¿cierto? Exactamente una elipse. Pero sucede, ¿cierto? Que por acá nosotros tenemos otro planeta, ¿cierto? Grande, cuya gravedad influye sobre la Tierra, ¿no? Este es Júpiter. Júpiter, ¿cierto? Entonces, cuando la Tierra se acerca un poco a Júpiter, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Se perturba un poco también, se mueve un poco, se alarga un poco, depende cómo también se mueva Júpiter, se aleja un poco también, este se acerca un poquito más al Sol, pero son cambios muy, muy pequeños, ¿cierto? Entonces, en promedio, la órbita de la Tierra alrededor del Sol es una elipse, ¿cierto? Es una elipse. Entonces, digamos, en la época fue un boom porque la, la elipse justamente describía muy bien la órbita de un planeta alrededor del Sol y justamente también describía la órbita de otros planetas alrededor del Sol. Entonces eso generaba, digamos, un gran aporte a quién, a los astrónomos de la época. Si tú sabías que la órbita de un planeta alrededor del Sol era una elipse, ¿cierto? Entonces sabías a dónde apuntar más o menos. ¿Por qué? Porque podrías describir geométricamente la ecuación de la órbita del otro planeta, ¿cierto? Para saber esa ecuación no solamente necesitabas, ya tenías la información de un foco, ¿no? Entonces necesitabas, bueno, si ya sabes la información de un foco, podrías encontrar tranquilamente el otro foco y así la ecuación de esa elipse, ¿cierto? Muy bien, si sabías la ecuación de esa elipse y sabías la velocidad como se trasladaba, entonces, si en algún momento tú necesitabas observar ese planeta, bueno, ya no era necesario que te pases meses tratando de encontrarlo por ahí, simplemente hacer tus cálculos, ¿cierto? Y decir, ah, ya, siguiendo su trayectoria, que es una elipse, en tal fecha se va a encontrar en tal lugar. Entonces agarras tu telescopio y enfocas justamente a ese lugar. Claro, tal vez tus cálculos no van a ser tan exactos, porque bueno, eso va a depender ¿no? de cuán exacto ha sido tu medición para describir esa trayectoria, pero ya no tendrías que observar en una amplia, digamos, porción del espacio para poder capturar a ese planeta, sino, ¿cierto? En un pequeño, digamos, porción de angular, digamos, de tu telescopio para poder ubicarlo, porque, ¿cierto? Ya tenías el cálculo casi, casi exacto. Lo mismo también pasaban con los cometas, ¿no? Los cometas, si es que no impactaban en la Tierra, si es que ellos no pasaban tan cerca de la Tierra, digamos, para ser capturados por su gravedad, se descubrió que la trayectoria de esos cometas o de los asteroides tendría que seguir la forma de una parábola o la forma de una hipérbola, ¿cierto? O la forma de una hipérbola. Si logra entrar, digamos, a órbita, pero no es, digamos, llega a un momento de equilibrio entre la fuerza de la gravedad y la fuerza de escape del, del asteroide, entonces queda capturado por la gravedad de la Tierra y podría orbitar la Tierra sin ningún problema, ¿no? Y si lo orbita, podría ser de forma circular o de forma elíptica también, ¿cierto? Elíptica. Entonces lo mismo, ¿no? Si ya se sabe que la ecuación o la figura o la cónica que describe la trayectoria
de un cometa, de un asteroide, ¿cierto? Es una parábola, entonces es suficiente saber, ¿no? El foco, ¿cierto? Poder ubicar el foco, ¿no? Y se descubrió justamente que el foco es exactamente ese cuerpo celeste con mayor gravedad a la cual es atraída de una u otra forma la cometa o el asteroide, ¿cierto? Entonces ya tienen la información del foco, ¿cierto? Entonces lo único que necesita saber es un punto, ¿no? Que estaría en la trayectoria de esa parábola para poder describir la ecuación entera de la parábola. Ahora, si tú encuentras la ecuación entera de la parábola, entonces tú ya sabes por dónde va a pasar la, por dónde va a pasar la, por dónde va a pasar ese cuerpo celeste pequeño, ¿no? Que es un cometa o un asteroide. Entonces tú ya sabes la trayectoria, por dónde va a pasar, podrías predecir, ¿cierto? Cuán cerca podría pasar de ti o del planeta Tierra, digamos, ese cometa, ¿no? Y eso es lo que utilizaron mayormente los científicos en la antigüedad, ¿no? Antes del cálculo introducido por Newton. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos este problemita de acá, ¿no? Dice, se sabe que los cometas se acercan al Sol siguiendo una órbita parabólica, ¿cierto? Donde el Sol se encuentra en el foco de tal órbita. Si un cometa procede del espacio profundo cuando está a 100 millones de kilómetros del Sol, ¿cierto? La línea que une al Sol y al cometa forman un ángulo de 60 grados, ¿cierto? Además, de 60 grados con el eje focal. ¿Cuál será la mínima distancia al Sol que pasará el cometa? Bueno, miren, si ahí nos está diciendo dos cosas importantes, ¿cierto? Nos dice que el cometa se acerca de forma parabólica al Sol, donde el Sol es uno de sus focos, ¿cierto? El Sol es uno de sus focos. Bueno, no voy a dibujar el Sol acá, voy a dibujar simplemente una parábola, ¿cierto? Acá tengo la parábola, a ver, acá tengo la parábola, no, tiene que ser un poco más realista, así. ¿Cierto? Si acá tengo la parábola, por acá tengo el vértice, a ver, el vértice está por acá, y por acá está el foco, digamos, ¿cierto? El foco, ¿cierto? El foco y listo. La pregunta es, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es la menor distancia, ¿cierto? Que pasa o que está a cualquier punto de la parábola del foco. Porque acá me está diciendo, ¿no? Me está preguntando, ¿cuál será la mínima distancia al Sol que pasará el cometa? Bueno, yo podría decir que la menor distancia que pasará el cometa del Sol tiene que ser justamente cuando el cometa está en el vértice. Y ahora le voy a explicar por qué tiene que ser eso, ¿cierto? En el vértice. ¿Por qué? Esta tendría que ser la menor distancia, ¿cierto? Si el foco es el Sol, ¿cierto? Si esto es el Sol. Y por acá tendría que pasar el cometa y cuando justamente pasa por ese vértice, ¿no? Esa distancia es la menor posible. ¿Por qué? Porque miren, sabiendo, ¿cierto? Sabiendo la construcción de la parábola, nosotros sabemos que la distancia del foco a cualquier punto es la misma que de ese punto a la recta directriz, ¿cierto? De ese punto a la recta directriz. Y ahora voy a buscar acá el punto, ¿cierto? Supongamos que la menor distancia, ¿cierto? Ok, la menor distancia que va a pasar el cometa del Sol es lo mismo que encontrar el punto, ¿cierto? Tal que sea la distancia del punto al foco sea la menor posible, ¿cierto? Supongamos que tenemos un punto por acá, ¿cierto? Un punto P, ok. Ese punto P, ¿cierto? Ese punto P tiene una distancia, digamos, una distancia D acá, ¿cierto? Esa distancia D es la misma distancia que del punto a la recta directriz, ¿cierto? Entonces, si aquí es D, aquí también debería ser D. Pero si nosotros observamos, ¿cierto? Si nosotros observamos, esa distancia D, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa distancia D? Como este es el eje focal, ¿cierto? Como este es el eje focal, pasa por acá, y acá tengo una distancia de P, y acá tengo una distancia de P, ¿cierto? Tengo una distancia de P.
La pregunta es, ¿cierto? La pregunta es, 2P, obviamente, como ustedes pueden ver ahí, 2P es menor que ¿quién? Que D más D, ¿cierto? D más D. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, o inclusive así, ¿no? Si me voy hacia arriba, ¿cierto? Si me voy hacia arriba, aquí tendría el P justamente. Y el D, ahí automáticamente me queda mayor que el P. El P me queda exactamente menor que ese D, ¿cierto? Menor que ese D. Ahora, yo puedo concluir aquí, ¿no? Este P es el P minúscula. El P de acá es el P mayúscula. O voy a colocar Q mejor acá para no confundirlos. El Q. Entonces, miren, la distancia, a ver, si Q es diferente del vértice, entonces la distancia del foco al punto Q, ¿cierto? Del foco al punto Q es mayor que P, ¿no? Donde P es igual a la distancia del foco al vértice, ¿cierto? Entonces, la menor distancia que pasará el cometa del Sol es justamente cuando el cometa se encuentre en el vértice. ¿De quién? De la parábola, ¿cierto? Ahora lo único que nos falta es encontrar quién es esa distancia, porque a mí me preguntan quién es esa distancia. Bueno, lo único que nosotros debemos encontrar es el P. Bueno, a mí me dicen que el segmento o el radio, no sé si me dicen segmento, a ver, si cometa procedente, hasta la línea que une al Sol y al cometa toman un ángulo de 60 grados. ¿No? Esta es la línea que une al cometa, ¿no? Que está en el punto P, al Sol, que es el foco, dice que hace un ángulo de 60 grados ¿con quién? Con el eje focal. Y además, la distancia del cometa al Sol es 100 millones, ¿no? De kilómetros. Entonces, 100 elevado a la 4. ¿Listo? 100 elevado a la cuarta. ¿Ok? Pero yo sé que la distancia del foco al punto P debe ser la misma que del punto P a la recta directriz. Entonces voy a ubicar su recta directriz por acá. Entonces tengo 100 elevado a la cuarta aquí, ¿cierto? Y acá, ¿no? Trazamos una perpendicular al eje focal pasando por el punto P, ¿cierto? Por el punto D, por un punto D, ¿cierto? Que está en el eje focal. Listo. Bueno, como yo sé que esto mide 100, ¿cierto? Como esto mide 100, entonces, ok, y esto mide 100 y esto mide 60 grados, ¿no? Por trigonometría básica, yo sé que si la hipotenusa vale 100 elevado a la cuarta, entonces el cateto que se lo pone a 30 debe medir la mitad. ¿Cuánto? 100 elevado a la cuarta entre 2. ¿Cierto? Ahora, como todo desde D hasta acá debe medir igual a 100 elevado a la cuarta, ¿cierto? Porque son paralelas estas dos rectas de acá, estos dos segmentos de acá, ¿no? Y estos de acá también son paralelos. Entonces, este de acá mide lo mismo que este de acá, ¿no? Pero sé que de F a D mide 100 elevado a la cuarta entre 2. Entonces, lo que resta, ¿cierto? De F hasta la recta directriz debe medir ¿cuánto? 100 elevado a la cuarta entre 2 también, ¿cierto? 100 elevado a la cuarta entre 2. Pero yo sé que la distancia del foco al vértice es P y del vértice a la recta directriz es P. Por lo tanto, 2P tiene que ser 100 elevado... 100 no, 1000, ¿no? Ah, no, 100 elevado a la cuarta. 100 elevado a la cuarta entre 2. Por lo tanto, P tiene que ser ¿cuánto? 100 elevado a la cuarta entre 4, ¿cierto? Y ahí está. 100 elevado a la cuarta entre 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuevamente la distancia del vértice al foco es P y del vértice a la recta directriz también es P, ¿cierto? Y además, nosotros sabemos que la menor distancia que va a pasar el cometa del Sol es cuando el cometa esté justamente en el vértice. Entonces, una vez que encontremos P, ese P tiene que ser igual a la distancia mínima que estará el cometa del Sol. Entonces, sería nuestra respuesta, ¿no? Acá está de forma más detallada para que lo vean. Pero geométricamente sale rápido, ¿no? ¿Ok? Tenemos algunas propiedades de la parábola, ¿cierto? Una de las más importantes y de las más usadas en los ejercicios es que lo que mide el lado recto es
justamente 4P, ¿no? Y para 4 veces P o 4 veces la distancia del vértice al foco. Así está mejor, ¿no? La distancia del vértice del foco cuando está, digamos, en la dirección del vector unitario es P. Bueno, si nosotros queremos demostrar eso, ¿qué hacemos? Bueno, miren, como este es el foco, ¿cierto? La distancia del foco a este punto L, que nosotros vamos a llamar L, es igual a la distancia de L a la recta directriz. Pero miren, la distancia de L a la recta directriz es igual a la distancia del foco a la recta directriz, ¿no? Porque estos dos segmentos son paralelos, este de cada segmento con este segmento también son paralelos, entonces esta distancia de acá es igual a esta distancia de acá, ¿cierto? Pero la distancia del foco al vértice es P y del vértice a la recta directriz es P, entonces todo esto ¿cuánto mide? Mide 2P, ¿cierto? 2P. Entonces, ¿cuánto mide esto de acá? ¿Cierto? Mediría 2P también, ¿no? Mediría 2P. Ok, o 2 veces la distancia del vértice al foco, ¿cierto? Listo. Por simetría, esto también debería medir 2P. ¿Cierto? O también, nuevamente, ¿no? La distancia de acá es igual a la misma distancia de acá hasta acá. ¿Cuánto es 2P? ¿Cuánto mide 4P? ¿Quién es P? La distancia de B a F, ¿cierto? Claro, eso cuando el vector unitario está así, ¿no? Si no, simplemente dices, ¿no? Esta distancia de acá es igual a esta distancia de acá, ¿cierto? Por lo tanto, pero esto de acá, perdón, esto de acá es 2 veces la distancia de B a F, ¿cierto? Entonces sería 2 veces la distancia de B a F, ¿no? Para no depender de P, porque el P puede ser, ¿cierto? Puede ser positivo o negativo. Entonces, esto recuerden que es igual a esto. Entonces, arriba, ¿cuánto me queda? 2 veces la distancia de B al foco, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué me quedó? 2 veces la distancia de B al foco. Lo mismo acá, ¿no? Esto de acá es igual a esto de acá, pero esto de acá es 2 veces la distancia del B al foco, ¿cierto? Entonces, acá me quedó, ¿quién? 2 veces la distancia del B al foco y no me alcanzó, listo, del B al foco. Y ahí tendríamos, ¿no? Que la distancia del lado recto, perdón, la longitud de la cuerda, lado recto, sería 4 veces la distancia del vértice al foco, ¿cierto? Ahora, también tenemos, podemos encontrar las rectas, ¿cierto? Tangentes en un punto a la recta, perdón, a la parábola, ¿cierto? A la parábola. ¿Ok? Bueno, para encontrar acá tenemos sus formulitas, ¿cierto? ¿Ok? Si tenemos, por ejemplo, la parábola, ¿cierto? Con eje focal paralelo al eje X, ¿cierto? Entonces la ecuación va a ser así, y menos k al cuadrado, 4 veces p por x menos h, ¿cierto? Por x menos h. Entonces la ecuación va a ser así. Bueno, y menos k al cuadrado lo voy a ver como y menos k por y menos k, ¿cierto? Igual a 4 veces p por x menos h. Entonces acá lo que hago acá es, en vez de colocar un y menos k, voy a colocar y0 menos k, donde x0, y0 es el punto de contacto, ¿cierto? Y igual a 4 veces p, saco el promedio de x y x0, ¿cierto? O sea, x más x0 sobre 2 menos h, ¿cierto? Y listo. Esa sería la ecuación de la recta tangente, ¿cierto? Igual para el otro también, ¿no? Igual para el que tiene eje paralelo, eje focal paralelo al eje Y, ¿cierto? Me quedaría así, ¿no? Eso ya lo pueden ver ustedes. En general es lo que me interesa. En general, ¿cierto? Si yo tengo una parábola, ¿cierto? Una parábola con eje focal, ¿no? X', ¿cierto? Entonces, si yo ubico el X', el eje X' en dirección del eje focal y el Y' justamente pasando por el vértice, ¿cierto? Y perpendicular al eje X', ¿cierto? Podemos encontrar la recta tangente, ¿cierto? La ecuación de la recta tangente en un punto de contacto X', 0, Y', 0 en el plano X', Y', en el plano X', Y', nosotros podemos dar la ecuación de la recta tangente. Esta ecuación de la recta tangente va a ser exactamente el producto Y' por Y0' más 2 veces PX' más X0', donde el punto de contacto es X0' y Y0'. Esta ecuación que está aquí es la ecuación
de la recta tangente en el plano o en el sistema de coordenadas, bueno, en el plano x', y'. X', y'. O sea, esta ecuación que está aquí es justamente solamente observando el plano x', y'. No es en el plano x, y. Para trasladar en términos de x, y tengo que hacer transformación de coordenadas, ¿cierto? Recuerdan, ¿no? Reemplazar quién era y' y reemplazar quién es x', ¿cierto? Y reemplazar quién es x'. Y nosotros habíamos estudiado anteriormente quién era x' y quién era y', ¿cierto? Si ustedes recuerdan, bueno, x', si no mal recuerdo, era x' por u. Exactamente. Era justamente x menos h por u. Y el y' era x menos k por u ortogonal. Y menos k por u ortogonal, ¿cierto? Entonces ahí se reemplaza nuevamente eso y se entiende en términos de x, y. Bueno, lo más apropiado es recordar esto de acá. Lo más apropiado de acá, ¿no? Y recordar tus formulitas, ¿cierto? De transformación de coordenadas. Bueno, si ya lo tienes de esta forma canónica, que son pocas veces las que aparecen, ¿cierto? Simplemente reemplazar esto. Ah, pero ustedes dirán, profesor, ¿cómo encontramos eso? ¿Cómo sabemos que esa fórmula existe y es verdad? Bueno, podemos hacerlo, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Añadir página. Ok. Miren, si yo encuentro la ecuación, ¿cierto? Esta fórmula en el plano x, y, ¿no? Para saber que esto es verdad, simplemente ¿qué hago? Roto mi plano x, y. Entonces la ecuación que me queda me va a quedar la análoga en el plano x', y y'. Entonces, suficiente encontrar esta fórmula en el plano x, y, ¿cierto? Porque recuerden que el plano x', y' yo lo puedo ver como el plano x, y rotado, ¿cierto? Y todos los cálculos que hago simplemente lo hago en este universo de acá, ¿cierto? Muy bien. Vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente. A ver, ¿cómo lo haríamos? Existe una forma bien sencilla de encontrar las rectas tangentes usando cálculo diferencial, pero eso no son nuestras herramientas, ¿cierto? Nuestras herramientas es utilizar solamente lo que se ha aprendido en cálculo, no, en geometría analítica. Ok. Eh, a ver, recta tangente, ecuación de la recta tangente. Ecuación, ecuación de recta tangente. De la recta tangente, ¿no? Recta tangente. A ver, empecemos por observar. Ok, vamos a hacer nuestro plano x, y por acá, ¿cierto? Nuestro plano x, y. Y vamos a dibujar nuestra parábola por acá, ¿cierto? Nuestra parábola. Sí. No. Ok. No me lo corrige, porque ahora sí. Bueno, ahí, más o menos ahí. Ok, entonces, eh, ok, vamos a hacerlo acá. Bueno, por acá yo podría poner, ¿no? X' y Y', ¿cierto? Bueno, para no estar trabajando con esos puntitos Y', X', acá vamos a utilizar X, Y, ¿cierto? X, Y, ¿no? Y todos los cálculos que hagamos va a ser justamente lo mismo que aparece por aquí, ¿cierto? Entonces, la recta, ¿cierto? A ver, la recta tangente vamos a suponer que es esta recta que aparece por acá, en ese punto de contacto. En este punto de contacto le voy a colocar este de acá, más un poquito hacia la izquierda. Ahí. No, no. Estoy mal. Esta recta tiene, ya que lo estoy utilizando x' y y', ¿cierto? Voy a usar eso por acá. A este lado de acá, justamente en el centro, ¿cierto? Justamente pasando por el centro. Ahí. Me salió. A ver. Ahora sí. ¿Me aparece? Ahora sí. Ok. Vamos a hacer un poco más delgadito esto. Ahí está. Tal vez es un poco más arriba. Ahí. Y ahí. ¿Cierto?
Bueno, por acá está el x', ¿cierto? Y el y', ¿cierto? O sea, estoy tomando esto de acá, pero me estoy ubicando justamente en la dirección del eje y, ¿no? Y estoy mirando al x' así y al y' así, ¿cierto? Sin ningún problema, ¿no? Porque miren, ahí está, estoy enfocando al y' y acá al x'. Sin ningún problema. Bueno, para no trabajar con x' dijimos que íbamos a colocar x y por acá simplemente y, ¿cierto? Simplemente y. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría la recta tangente por acá? Bueno, la recta tangente en un puntito vamos a hacer de esta manera y vamos a buscar qué punto sería tangente. Bueno, un puntito que está más o menos por acá. Este sería el puntito x0, y0, ¿cierto? x0, y0. Vamos a hacerlo en x' ya para que nos quede todo bien general, ¿no? x', y0'. O sea, estoy trayendo esto de acá aquí, ¿cierto? Me estoy ubicando simplemente así. Yo he cambiado de posición, no he rotado eso en dirección de x, y. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Listo. La ecuación de esta, ¿no? De la parábola es así, ¿no? Y es 0, bueno, y prima al cuadrado es igual a 4 veces p por x prima, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hemos visto anteriormente, ¿no? La ecuación en el plano x prima y prima es 4 y prima al cuadrado igual a 4 veces px prima, ¿cierto? 4 veces px prima. Listo. La recta tangente LT que pasa por el punto x' y 0', ¿cierto? Tiene una propiedad, ¿cierto? Tiene una propiedad. ¿Qué propiedad? La propiedad de que, la propiedad de que la intersección, para hacer recta tangente, la intersección de la recta tangente con la parábola P, ¿cierto? Es exactamente en un punto, ¿cierto? Entonces, si la recta tangente, yo sé encontrar la ecuación de la recta tangente. Bueno, la ecuación de la recta tangente es igual a y', ¿cierto? Menos la abscisa en el eje y', por donde pasa, que sería menos y0', igual a la pendiente, ¿cierto? ¿Por quién? Por x' menos x0, ¿cierto? X' menos x0', ¿cierto? Porque pasa por el punto x0', ¿cierto? Es lo mismo que se hace en el plano x, y, pero ahora en el plano x', y', ¿listo? Entonces, esa sería la ecuación. Ok, pero nosotros sabemos también que como x0' y y0', pertenece a la intersección de la recta tangente con la parábola, entonces este y' que está aquí y este x' que están aquí deberían satisfacer ¿quién? Deberían satisfacer las ecuaciones. También la ecuación de la ecuación de la parábola, ¿cierto? También debería satisfacer la ecuación de la parábola, ¿cierto? La ecuación de la parábola. ¿Ok? Luego, luego, vamos a reemplazar ¿quién? Vamos a reemplazar el valor de y0, ¿cierto? Aquí. De y0 aquí. ¿Ok? De y'. ¿Ok? Entonces, luego, acá voy a colocar x0', x0', así. No, x0 y y0' satisfacen las ecuaciones de la recta de LT y de la parábola, ¿no? De LT y la parábola, ¿cierto? Luego, ¿qué tenemos? Bueno, podemos reemplazar esto de acá con esto de acá, observando y' al cuadrado. ¿Quién es y' al cuadrado? Bueno, tenemos que, ¿no? La ecuación de la parábola, voy a colocarlo un poquito más abajo acá, parábola, que ya lo teníamos por acá, es y' al cuadrado igual a 4 veces p por x, ¿cierto? Por x'. Ok, a ver, no sé cuál me conviene
reemplazar el y', ¿cierto? El y' o el x', ¿no? Porque recuerden que acá y' tiene un cuadrado, entonces por ahí puede ser que quede un poquito más difícil, ¿cierto? ¿Cierto? A ver, ¿quién me quedaría mejor? Mm, ok, ok. Miren, ¿ah? Podemos despejar el y', miren, ¿no? De acá, ¿no? De acá nosotros tenemos que y', ¿cierto? Y' es igual a y0' más mx' menos x0', ¿cierto? Menos x0'. Ahora, reemplazando, ¿no? Reemplazamos. ¿Dónde vamos a reemplazar acá? En y' al cuadrado igual a 4 veces px'. ¿Qué tenemos? ¿Cierto? Vamos a tener lo siguiente. Tendríamos que y0' más m por x menos x0', ¿cierto? Al cuadrado es igual a 4 veces p por x', ¿cierto? 4 veces p por x', ¿cierto? 4 veces p por x'. Ojo, que lo que estoy haciendo acá es encontrando, ¿cierto? Las intersecciones entre quién? Entre LT y P. Pero nosotros sabemos que como LT es una recta tangente, la única intersección que va a tener va a ser el x', x0' y y0'. Por lo tanto, de esta igualdad de acá, la única solución que debería satisfacer esta ecuación de acá, ¿quién es? X0' y y0', ¿cierto? Y y0'. Bueno, desarrollemos esto de acá. ¿Qué nos queda? Nos quedaría y0' al cuadrado más 2 veces y0' por m, x menos x0', x' y y0', más esto al cuadrado, m al cuadrado, x' menos x0' al cuadrado igual a 4 veces p por x', ¿cierto? Por x'. Bueno, desarrollamos esto de acá, me quedaría así, ¿no? Y0' al cuadrado más 2 veces y0' por m por x' menos 2 y0' m por x0'. O sea, estoy multiplicando nada más esto por esto de acá, ¿cierto? Y lo voy a hacer un poquito más a la izquierda para que me alcance, ¿cierto? Listo. Ahora este de acá elevo al cuadrado, me quedaría x' al cuadrado por m0, por m al cuadrado me quedaría x' al cuadrado, m al cuadrado por x', ¿no? M al cuadrado por x' al cuadrado menos 2 veces m cuadrado por x', x0, ¿cierto? Más m cuadrado por x0' al cuadrado igual a 4 veces p por x', ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar los términos, ¿cierto? Miren, acá la única variable que tengo es el x cuadrado, x' al cuadrado, x' al cuadrado. ¿Dónde tengo otro x' al cuadrado? Solamente tengo uno. Entonces voy a juntar eso. Entonces me queda, ordenando, ¿no? Me quedaría m al cuadrado por x' al cuadrado, ¿cierto? M al cuadrado por x' al cuadrado. Ahora, no hay otro cuadrado más, ¿no? Ahora junto todos los de x', más, ¿cierto? Juntando todos los de x', me quedaría 2. A ver, voy a, donde aparecen x'. Aquí, donde más, aquí también aparece. Y acá también aparece, ¿cierto? Listo. Entonces me quedaría 2 veces y0' por m menos 2 veces m al cuadrado x0, ¿cierto? Sí, el x' lo estoy factorizando, x' 0, ¿no? X' 0, acá también es x', ¿cierto? X'. Listo. ¿Dónde más? Acá, 4 veces p, ¿cierto? Pero pasa con signo cambiado al otro lado, entonces me queda menos 4 veces p. Todo multiplicando ¿a quién? A x'. Más y es 0 al cuadrado, estoy juntando lo que me queda,
esto de acá, menos 2y0' m por x0', esto de acá, y me faltaría esto de acá, más m cuadrado x0' al cuadrado. Igual a 0, ¿cierto? Ok. Ahora, como, como esta ecuación, como esta ecuación admite una única solución, esto puesto que, ¿cierto? X' al cuadrado, no, puesto que LT interceptado con la parábola es un único punto, ¿no? La intersección de LT con la parábola es un único punto. Entonces, ¿qué debería pasar? Debería tener una única solución, ¿cierto? Y esa única solución tiene que ser ¿quién? X0, ¿cierto? X0'. Porque acá está todo en términos de X', ¿cierto? Entonces, si yo tengo una ecuación cuadrática, ¿cierto? Recuerden, una ecuación cuadrática de esta forma. A por X al cuadrado. En vez de X voy a colocar Z. No, si tengo una ecuación de esta forma, AZ al cuadrado más BZ más C, ¿cierto? Más C. Entonces, si tiene una única solución, ¿cierto? Si tiene una única solución, igual a 0. Si tiene única solución. ¿Qué pasa con el discriminante? Pasa que 4b, pasa que b al cuadrado menos 4ac, el discriminante, es igual a 0. Y también pasa que, como esto es igual a 0, me pasaría que z, ¿cierto? Debería ser igual a, ¿cierto? Debería ser igual a simplemente menos b sobre a, ¿cierto? Z debería ser menos b sobre a. Sí, a ver. Sí, z debería ser menos b sobre a, ¿no? Porque recuerden que z era igual a, bueno, acá discriminante, ¿no? Igual a, z era igual a menos b más menos la raíz cuadrada de ese discriminante sobre 2a, ¿no? Aquí me faltó el 2, sobre 2a. Entonces, si el discriminante es 0, entonces me quedaría simplemente la solución menos b sobre 2a. ¿Listo? Y eso solucionaría todo, porque miren, voy a añadir una página. ¿Cierto? Listo. Ok, entonces teníamos esto de por acá, ¿cierto? Entonces, si tiene una única solución, esto es a modo de observación, ¿cierto? Observación. Por la observación, coma, se tiene que, ¿cierto? Se tiene que. ¿Qué se debe tener? Se debe tener, ¿no? Como la única solución para nosotros, se tiene que, esto de acá, el coeficiente de x', ¿cierto? Que sería 2, bueno, pantalla completa para poder verlo, sería 2 veces y0' m menos 2m cuadrado por x0' menos 4 veces p debería ser igual a la única solución. Calma. Es menos b, ¿no? Menos esto sobre 2 veces el coeficiente de el x', 2m cuadrado, ¿no? Debería ser igual a la única solución. Pero ¿cuál es la única solución de esta ecuación? ¿Cierto? Debería ser, ¿quién? La abscisa, ¿cierto? ¿Quién? x0', ¿cierto? Recuerden, tiene un único punto, ¿cierto? Y ese único punto es x0, y0, bueno, ambos prima, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como aquí está todo en términos de x', la solución para el x' tiene que ser ¿quién? x0'. Entonces, esto de acá tiene que ser igual a ¿quién? A x0, ¿cierto? A x0'. Entonces, veamos qué nos queda de esto. Bueno, me queda
menos 2 veces y0' m menos 2m cuadrado x0' menos 4 veces p igual a 2m cuadrado por x0', ¿cierto? Por x0'. Ya, bueno, pudimos haber multiplicado acá ya, ¿no? Entonces hubiera quedado más acá y menos acá, ¿no? Entonces miren, ¿qué pasa? Esto con esto se van y me queda que menos 2y0' m más 4p es igual a 0. Por lo tanto, bueno, esto lo paso por allá si quiero, entonces me quedaría 2y0' m igual a 4 veces p, ¿cierto? Por lo tanto, m es igual a 4 veces p sobre 2 veces y0'. Sacando mitad, me queda que m es igual a 2 veces p sobre, ¿quién? Sobre y0'. Sobre y0'. ¿El m quién era? El m era la pendiente. ¿La pendiente de quién? De mi recta tangente. Por lo tanto, LT me queda así. LT me queda igual a y' menos y0' igual a la pendiente 2p sobre y0' por quién? Por x, ¿cierto? Menos x0, ¿cierto? Menos x0, ¿cierto? Entonces, esta sería la ecuación de la recta tangente, pero ustedes dirán, profesor, pero acá la recta tangente es y0' por y más 2 veces p por x' más x'. Claro, es simplemente darle la forma a esto, ¿cierto? Darle la forma. Eh, si quiere darle forma, ¿cierto? Me quedaría así. Pasa y0' para acá. Me quedaría y0 por y' menos y0' al cuadrado. Acá prima también. Igual a 2 veces p por x menos 2 veces p x0'. Aquí es x' y0, x', ¿cierto? Bueno, yo sé que y0', x0, y0 como x0 y y0', ambos prima, están en la ecuación de la parábola, entonces yo tendría que y0' al cuadrado es igual a 4 veces p por x', ¿cierto? x0', ¿cierto? Entonces reemplazando esto de acá me queda así, y0' por y' menos 4 veces p por x0' igual a 2 veces p por x menos 2 veces p por x0'. Si pasas para el otro lado, me quedaría así. Y0' por y' igual a 2 veces p por x', acá también, más, como pasa con más, aquí me quedaría ya 2 veces p por x0', ¿cierto? Si tú factorizas y0' y es prima, factorizas 2p, me quedaría x más x0', ¿cierto? X' también acá, x'. ¿Cierto? Entonces ahí me quedaría exactamente como está acá. 2 veces p por x' más x0'. ¿Cierto? Entonces miren, eso está ahí. ¿Cierto? En términos de x' y y'. ¿Ok? Entonces miren, de esa manera se puede encontrar también la recta tangente usando la propiedad de tangencia. La propiedad de tangencia es que la intersección de la recta tangente con la parábola o con cualquier curva donde es tangente, por lo menos localmente, pero en este caso va a ser global, la intersección es un único punto, ¿cierto? La intersección es un único punto, ¿ok? Un único punto. Entonces, como tiene un único punto, lo que hemos hecho es hemos reemplazado la ecuación de la recta tangente en la ecuación de ¿quién? De la parábola y hemos encontrado ¿quién? La pendiente. Porque miren, acá lo único que nos falta para descubrir quién es la ecuación de la recta tangente es el m. Solamente el m, porque x0' y el y0' nos están dando, ¿cierto? Entonces, para encontrar el m, nosotros hemos reemplazado la ecuación de la recta tangente, donde en la ecuación de la parábola, y hemos hecho una pequeña observación, que como tiene una única intersección, ¿cierto? Entonces, esta ecuación de acá tiene que tener una única solución, y esa única solución tiene que ser ¿quién? x0. Pero cuando tenemos una única solución, esa solución es igual a menos el coeficiente del término lineal sobre el coeficiente del término cuadrático, 2 veces el coeficiente del término cuadrático, ¿cierto? Entonces, simplemente hemos reemplazado esa observación acá y hemos obtenido que el m, la pendiente es igual a 2 veces p por x0'. Pero ¿quién es la pendiente? No? La pendiente, recuerden que es el ángulo que está por acá, teta.
tangente de teta, ¿no? Entonces, tangente de teta es igual a ¿quién? A m, ¿cierto? Si nosotros nos vamos acá, ese teta se encontraría justamente acá, ¿cierto? Ese aquí. Entonces, tangente de teta igual a m. Pero m es la pendiente de quién? De la recta tangente, ¿dónde? En el plano x' y y', ¿cierto? Ojo, la ecuación que se ha dado acá es la ecuación de la recta tangente en el plano x' y y'. Por ejemplo, si ustedes querían verificar esto de acá, bueno, dirían, claro, si tenemos el, el x', ¿cierto? El x' igual a como acá solamente hay traslación, bueno, aquí en este caso y' va a ser igual a ¿quién? Y, ¿cierto? Y menos k, y, sí, y el x0', ¿cierto? El x', perdón, sería x menos h, ¿cierto? X menos h, x menos h, ¿cierto? Esto arriba, ¿no? Porque eso está arriba. Esto acá, ¿cierto? No, sí está bien acá, está. Aquí, justamente acá. Si nosotros reemplazamos esas ecuaciones acá, ¿cierto? Utilizando esto acá, sería y', que sería y menos k, ¿por quién? Por y0', que sería y0 menos k, que justamente está acá, ¿cierto? Para mí el h está por aquí. Me quedaría x0', x' más x0', que sería x menos h, ¿cierto? Por más x0 menos h, ¿cierto? Y ahí me quedaría, ¿no? Porque así aquí me quedaría exactamente así. Para esta parte, ¿cierto? Me quedaría así. Bueno, y menos k, es y'. Entonces aquí me quedaría, ¿no? Reemplazando, ¿qué vamos a reemplazar? Esta ecuación de acá, solamente para verificar, ¿no? Y', y0, y', igual a ¿quién? A 2 veces p por x' menos x0, más x0', ¿no? Más x0'. Ahí está. Entonces, si nosotros reemplazamos esa ecuación acá, ¿qué nos quedaría? Y' es y menos k. El y0' sería y0 menos k. Igual a 2 veces p. X', es igual a x menos h. Más x0', es x0 menos h. ¿Cierto? Si tú sumas acá, me quedaría 2 veces p por x más x0, ¿cierto? Más x0 menos 2h, ¿cierto? Ahora, si tú, ¿cierto? Sacas el 2 afuera, me quedaría así, 2 veces p, bueno, 4 veces p, como sacamos el p afuera, el 2 afuera, perdón, me quedaría x, ¿cierto? Aquí saqué x0, no sé por qué coloqué h, más x0. Si sumo esos dos, me quedaría x0 sobre 2 menos h, ¿cierto? Entonces, queda, miren, esta ecuación es mucho más general, ¿no? Reemplazando acá. Bueno, y profesor, acá, ¿por qué me queda x menos h por x0 menos h? ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, acá tienes que tener en cuenta, ¿cierto? ¿Quién es y0'? ¿Quién es y'? ¿Cierto? En este caso, el y' me va a quedar igual a x menos h. Y el y0', sí, y el x' me va a quedar y menos k. X' me va a quedar y menos k. ¿Por qué? Porque para este de acá yo voy a tener una rotación de ¿cuánto? De 180 de mi plano x, y. ¿Ok? De mi plano. Acá, rotación de 180. ¿De 180 grados? A ver, no, de 90 grados, ¿no? De 90 grados. Porque el x' me va a quedar hacia arriba. ¿Cierto? Rotación de 90 grados. 90 grados. ¿Cierto? Simplemente, sí, rotación de 90 grados y traslación, ¿cierto? Y traslación al h, acá, ¿cierto? Al h, acá. Hagan eso, ¿cierto? Recuerden, ¿no? Y', miren, solamente para que se den cuenta, ¿no? El x', recuerden que era igual a, ¿cierto? X, h, x, y, eh, ¿sí o no?
A ver. Sí, era X. A ver, recordando la fórmula, ¿no? Es X menos H, Y menos K por el unitario. Así era, exactamente. Pero cuando yo roto 90 grados, ¿quién va a ser mi unitario? 0,1, ¿cierto? Si roto 90 grados, rotando 90 grados, rotando 90 grados, el unitario es igual a 0,1. Si tú multiplicas acá el x', ¿cierto? Me quedaría x menos h, y menos k por 0,1. Si multiplicas esto, ¿qué me queda? X' igual a y menos k. Exactamente como les estaba diciendo acá, ¿no? X' va a ser igual a y menos k. Y menos k, ¿no? X' es igual a y menos k. ¿Ok? Entonces, miren, acá tenemos una rotación de 180. ¿Ok? Rotación de 90 grados. Siempre me confundo, 180. Ok, bien, acá tienen una bonita forma de encontrar la pendiente M, ¿cierto? La pendiente M. También tenemos otras propiedades, ¿no? Por ejemplo, este teorema me dice que si yo tengo una recta tangente en un punto de contacto x0, y0, ¿cierto? ¿Qué me dice? Me dice que la distancia, bueno, si yo trazo una perpendicular hacia el eje focal, ¿cierto? Y pongo este punto de acá, me dice que la distancia del punto de intersección de la recta tangente con el eje focal, ¿cierto? Este punto Q, al punto de aquí, que no sé qué punto le he puesto, voy a colocarle, que le voy a colocar D, ¿cierto? Al punto D es la misma, a ver, la distancia, perdón, la distancia del punto Q al vértice es la misma que la distancia del vértice a quién, a este punto de intersección, no al punto donde me he proyectado, ¿cierto? DD. Y este de acá es una propiedad que se utiliza bastante. Inclusive esta propiedad de acá se puede utilizar para encontrar rectas tangentes a parábolas que son oblicuas, ¿cierto? Sin estar, ¿no? Sin estar haciendo rotación de coordenadas, ¿cierto? Sin hacer rotación de coordenadas, aprovechando solamente esta propiedad, nosotros podemos calcular fácilmente la ecuación de la recta tangente, ¿no? Eso vamos a ver más adelante en algunos ejercicios, ¿cierto? Claro, nosotros también tenemos que probar eso de acá. No, todavía nos quedan, bueno, eso lo vamos a hacer justamente después del break, porque nos quedan dos propiedades que son sumamente interesantes, ¿no? Que tal vez son las más importantes de la parábola, ¿no? La ecuación de la recta tangente, este teoremita de acá, y el teorema, ¿no? Donde me dice que utilizando la propiedad de que el ángulo de incisión es la misma que la reflexión, no todos los rebotes de los haces de luz que chocan en la parábola caen justamente en el foco, que esa va a ser la última que vamos a probar, ¿cierto? Ok, ¿alguna pregunta, chicos? Si no, nos vamos a nuestro break y regresamos a probar esos dos ejercicios, perdón, esos dos teoremas y luego ya regresamos a hacer nuestros ejercicios, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces regresamos en 15 minutos, ¿ok?